Muy buenas compañeros. Pues nada, como os dije el otro día, había encontrado ordenando papeles un manual de canto que hice en su día. Lo hice en 2013 y nada, lo he estado rectificando estos días y bueno, pues os lo voy a presentar para que para que si alguno tiene alguna duda de cómo educar los pájaros o qué tiene que hacer o qué pasos tiene que seguir para poder educar sus pájaros al canto, pues nada, que pueda hacer una consulta aquí a través de este tutorial. Y aparte lo he centrado más en el tema que yo domino más, que es el pardillo, pero bueno, es aplicable prácticamente a todas las plumas, jilguero, pardillo, verderón. Bueno, como veis tenemos un índice que creo que ya lo adelanté, la selección de los loberes lo primero, la selección del CD de educación después, la ubicación de la copia, el proceso de copia, la comprobación del buen estado de la copia, ya sea CD, pendrive, etcétera, etcétera, el periodo de prueba en el educador, luego después el periodo de prueba en el campo, la preparación para los concursos y la muda y el mantenimiento. Vamos a empezar por la selección de los noveles, que es un paso esencial. La gente se fija más en el tema de tener un buen CD o tal, pero si no tenemos un pájaro bueno, pues prácticamente es como si no tuviésemos nada. Bueno, la selección de los noveles. Como os pongo aquí, pues para sacar un buen pájaro de canto siempre hay que trabajar con genética. Antes pues podíamos capturar hasta 2017, pero ahora ya que no podemos capturar, pues lo que tenemos que hacer es intentar conseguir unos buenos reproductores, tanto machos como hembras. Entonces, para el tema de conseguir unos buenos reproductores, nos tenemos que fijar que el pájaro, el macho en este caso, tenga unas cantadas muy definidas, unas cantadas con potencia, unas cantadas que aunque tenga algo de faltas, pero que las dé bien golpeadas, con buena melodía, con buena armonía. ¿Para qué? Para que toda esa genética la transmita de padres a hijos, la transmita a su descendencia. Algunos compañeros que también están en sociedades de canarios saben de sobra que el tema del canario no se educa prácticamente ya con CD, sino que se educa solamente con genética. Es decir, los pájaros no se educan como tal, sino que tú coges un macho de 90, 91, 92, 93 puntos, lo pones a criar con otra hembra que venga de buena descendencia también y automáticamente tienes pájaros muy buenos. Pues con esto de que no tenemos capturas hoy en día y nos tenemos que dedicar a la cría en cautividad de momento, pues habrá que intentarlo hacer de esa manera. Por eso he puesto en esta segunda hoja del segundo epígrafe que tenemos, de la selección de los noveles, pues he puesto que si trabajamos con pájaros criados en cautividad, el procedimiento debe ser igual que si los cogiéramos del campo. Y en los mixtos de pardillo, mixtos de jilguero, mixtos de verderón pasaría igual. Si hacemos mixtos puros, tenemos que conseguir un canario que dé muy buenas notas y la hembra de verderón, jilguero, pardillo, pues que venga también de buena raza. Pero bueno, esto es cuestión de, digamos, de teoría. Luego la práctica es muy diferente, como suele pasar siempre. Ahí os pongo también las razas de canarios que pueden derivar mejores mixtos, aunque bueno, esto también es teoría. Pero aunque no lo he puesto aquí, yo estoy probando con canarias jaspes y van bastante bien. Aparte de las que pongo de color, pero bueno, las jaspes me están saliendo bastante bien, igual que el negro bruno, igual que los españolito, igual que los fife fancy, igual que alguna canaria ágata rojo mosaico o ágata amarillo mosaico, también van bastante bien para el tema del canto. Y bueno, en cuestión de timbrados, pues es una lotería. Pueden ser buenos, pueden ser malos, puede ser que hasta, qué sé yo, hasta enero, por ejemplo, el mixto vaya perfecto, pero en el mes de marzo empiece a no cortar cantadas y no valga para nada en el tema de concursos y es un poco complicado. Si fuera fácil todo el mundo seríamos campeón, pero por eso esto es tan difícil.
El siguiente apartado es la selección del CD de educación. Bueno, CD en aquella época, ahora ya hay pendrive, hay tarjetas de memoria, hay gente que educáis con móviles directamente, en fin, es otra historia. Bueno, pues la verdad es que este es un capítulo también importante. Lo que pasa es que muchas veces nos volvemos locos con intentar sacar un pájaro completísimo, y por eso pongo ahí que no se trata de meter muchas cantadas sin pausa, sin orden, sin tener una especie de filtro en el CD o en la copia que tengamos, sino que hay que tener un cierto orden y un poco de cabeza para poder intentar sacar lo mejor posible, pero sin desfasar mucho a los pájaros, a los noveles. Aquí también pongo al final de la página que deberíamos escuchar los padres, o deberíamos tener constancia de las cantadas que dan los padres de los noveles que vamos a educar. ¿Para qué? Pues para hacer un CD a la carta. ¿Por qué esto de la carta es tan importante? Porque si queremos trabajar con genética, no es lo mismo que a un pájaro cuyo padre daba muchas, por ejemplo en pardillo, daba muchas carretillas o daba muchos titeos. Pues si le hacemos un CD a base de esas notas que no daba el padre, es decir, por ejemplo, titeos, gavilanadas y demás, a lo mejor el hijo anda perdido y no copia. Si le trabajamos el CD y podemos hacer un CD a la carta, pues será mucho más fácil que nos copie un pájaro. Bueno, esta es una de las partes más complejas del manual, que es donde os explico cómo crear un CD de copia. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos con un editor de sonidos. Yo manejo, ahí os lo pongo, el Goldwave 4.1.34 versión en inglés, pero bueno, en el mercado está en el Cool Edit, está el Sonforge, está el Magic, hay un montón de editores más o menos complejos. Os recomendaría en español si sois de España, si no, pues en otro idioma. Y nada, una vez que estemos diestros un poco en manejar el editor, que no es fácil, hay que echarle muchas horas de trabajo, pues empezaremos por grabar los CDs de canto a nuestro ordenador, o las cantadas que hayamos grabado pues con grabadoras y demás, y meterlos al ordenador, a nuestro disco duro. Desglosaremos todos aquellos cantos que tengamos, separando cantada por cantada y ordenándola por carpetas, de tal manera que lo que tenemos que hacer es como una especie de planilla de canto positiva en nuestro disco duro, desglosada por carpetas, por apartados, por epígrafes, como lo queréis llamar. Entonces, una vez que tengamos la planilla, debemos elegir las cantadas que vamos a seleccionar para hacer nuestro CD. Es decir, nosotros podemos tener varios CDs desglosados en la planilla, pero por circunstancias del novel, por circunstancias de gustos o lo que sea, luego seleccionaremos una nueva carpeta con todas aquellas cantadas que queramos introducir en ese CD. Y lo que es muy importante es que aquellas cantadas que decidamos elegir en el CD, que suenen bien. La podemos escuchar con cascos, en un altavoz, en otro altavoz, en el altavoz donde vamos a educar los noveles, en el altavoz del cajón. Porque muchas veces hacemos los CDs con un altavoz, y cuando lo trasladamos al CD de copia, es decir, al altavoz de la copia del cajón, o al altavoz donde pongamos los pájaros al eco, suena distinto. Por eso es muy importante asegurarse de que las cantadas están bien copiadas, es decir, bien de sonido. Bueno, y en el apartado ya número 5, donde pongo comienza la hora de darle forma, me he centrado más en lo que yo domino, que es en el tema del pardillo. Bueno, más o menos la estructura la habré dicho por aquí alguna vez ya, o algunas veces. Yo empezaría siempre con unas quejas. Las hay, pues las clásicas quejas de Andalucía, de lo que denominamos el tercio de Granada. Yo voy variando las quejas de Andalucía con algunas quejas de campo, otras veces quejas de campo solo. Depende del CD que quiera elegir para ese pájaro, pues voy variándolo. Lo importante son los espacios en blanco, es decir, el intervalo entre cantada y cantada. Yo recomiendo entre 5 y 7 segundos
para que el pájaro no le sea ni muy blanco, es decir, ni muy espacio en blanco, ni que lo tenga todo apelmazado. Entre 5 y 7 segundos opino que está bastante bien. Luego los tateos, pues bueno, a mí me gustan poner bastantes tateos de los que voy grabando en los pájaros de campo, para que luego el novel tenga buen metal, que suene a campo, que para mí es lo importante, y también para que le dé un poco de pausa entre cantada y cantada. Luego en el punto número 7, pues nada, tras otros 5 o 7 segundos colocaremos una tateada, un torreo, que para mí esa nota, tanto la tateada como el torreo, es una nota de enganche. Es decir, yo casi tengo comprobado siempre que lo que va a continuación de la tateada o el torreo normalmente lo suelen copiar y bien. Luego en el apartado del número 8, pues podemos colocar unas, no sé, unas rabietas, titeos, bailoteos. Bueno, bailoteos no soy muy fan de ponerlo, porque los bailoteos y las notas de celo entiendo que el pájaro las tiene que sacar por sangre. No me gustan las notas, en la mayoría de los casos, algunos sí, pero no me gustan mucho las notas de celo que metemos en los CDs de copia y luego escuchamos el pájaro como lo ha copiado y no me gusta el sonido, no me gusta el metal que tiene. Lo copia como artificial. Yo cuando escucho un pájaro así suelo decir que suena a muñeco. Bueno, y luego ya pues los siguientes puntos, ya los estáis viendo. Yo creo que es una forma muy sencilla de hacer un CD básico, no sin muchas florituras y demás, pero creo que es una forma sencilla de componer un CD básico para que nos copien los pájaros. Sin, ojo, sin volverlos locos de que tengamos que llegar a un CD de 200, 300, 400 puntos. Esta es mi forma de hacer como un esqueleto de composición para el tema de sacar pájaros. Una vez que saquemos un pájaro que realmente haya copiado ese CD y no tenga faltas, podemos utilizarlo de maestro. Que queráis o no, creo que lo habréis comprobado alguna vez si habéis tenido la oportunidad, de que a pico, cuando hablo de pico es de pájaro a pájaro, copian muchísimo mejor los noveles que de CD a pájaro. Entonces, si sacamos un pajarito con 40, 50 puntos o 30 puntos limpio, podemos utilizarlo para apoyar al CD de copia de cara a los noveles del año que viene. Bueno, aquí en esta última página lo que os pongo es que, aparte de componer un CD de copia, podemos optar por preparar 1, 2, 3, 4 CDs diferentes con más o menos la misma cantidad y la misma calidad de cantadas, pero moviéndolas de sitio. Yo, por ejemplo, lo que hacía en aquella época era pues construir 3 CDs. Entonces, uno que sería el iniciativo, otro que sería el educativo y un tercero y final que sería el maestro. Y como pongo aquí, cada uno tiene un esqueleto fiel a este que os pongo, pero con cantadas básicas y coplas cada vez más complejas y largas. También os pongo ahí que, bueno, yo en aquella época hice un CD con 5 pistas distintas, en la que alterné cantes básicos del tercio de Granada con cantes más complejos de campo, y la verdad es que también obtuve bastante buenos resultados. Y luego, bueno, pues ahí os pongo también el tema de los relojes, de los relojes programadores, que lo podéis poner al eco continuo, lo podéis poner con relojes programadores, como os enseñé el otro día, lo podéis poner 24 horas si queréis, pero bueno, eso ya cada uno que vaya probando, y depende de la zona y depende del pájaro y depende del sitio donde lo tengáis. Ya veréis cómo sacáis un pájaro u otro de diferente manera. Bueno, y en este apartado, la selección de la ubicación de la copia, lo que os decía, que dependiendo de dónde tengáis el pájaro y dependiendo del CD que le metáis, seguramente os daréis cuenta de que vais sacando los mismos resultados. Lo que os explico aquí en este apartado es que, bueno, los noveles entiendo o creo que entendáis que cuanto menos ruidos del exterior escuche, mucho mejor. Lo suyo sería educar en sitios cerrados, pues por ejemplo sitios con poca luz, que estén bien aislados de ruidos, garajes, sitios cerrados, sótanos con ventanales pequeños, etcétera.
Y si no, pues también hay en el mercado muchos cajones insonorizados. Ahí os pongo los que a mí me han dado mejor resultado, pero bueno, en el mercado hay un montón, hay millones de cajones distintos. Y lo importante realmente es el tema del hilo musical. Si ponemos varios cajones con un mismo reproductor, hay muchas veces algunas cositas que se llaman cortacorrientes que sirven para que cuando haya espacios en blanco de ese CD, los pájaros no se comuniquen entre sí, porque muchas veces se nos estropean los pájaros porque se escuchan entre ellos a través del hilo musical. Entonces se pueden poner cortacorrientes o directamente quitar el CD, es decir, dejarlo sin corriente. Si lo dejamos sin corriente, el hilo musical, lo que es el cable, no transmite sonido. Pero si dejamos un espacio en blanco, en el CD, por ejemplo, hacemos pista 1, espacio en blanco, pista 2, espacio en blanco. En esos espacios en blanco en el que el CD está sonando, entre ellos sí se pueden llegar a comunicar. Por lo tanto, es mucho mejor, o por lo menos bajo mi punto de vista, para mí ha sido mucho mejor el dejar el CD sin sonar en esos espacios en blancos. Es decir, utilizar un reloj programador para que cuando suena el CD tenga sonido, es decir, que tenga cantadas que el pájaro pueda estar escuchando, pero mientras que no suena, el CD está apagado. Ahí os explico también algunas veces de lo que he hecho de, bueno, pues pista 1, pista 2, pista 3, pista 4. Normalmente cuando pongo pista 1, pues es pista 1, repetir y continuamente cada vez que suena el CD está repitiendo la pista 1. ¿Para qué? Pues esto es como el colegio. Si tenemos un niño a X meses en el colegio y le estamos dando ese curso, pues tiene que repetir el curso, repetir el curso, repetir el curso hasta que cambia de curso. El cambio de curso sería el cambio de pista. Por tanto, creo que es mucho más fácil educar los pájaros así que no soltarles ahí toda la parafernaria y que copie lo que Dios quiera. En el apartado 4, cuando llegamos al final del CD o al final de la copia que tengamos con tantas pistas como hayamos seleccionado, pues lo que yo hago es alternar pistas, es decir, hacer con el reproductor una especie de programación y de esa forma le voy dando la pista 1 y la pista 3, la pista 2 y la pista 4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí el párrafo del final más que nada es que, bueno, que se pueden educar con relojes temporizadores y demás. Y esto es lo que decía de los espacios en blanco, que si educamos al eco, los noveles se escuchan continuamente y hay que estar muy pendiente de ellos para que no se comuniquen entre ellos y no se puedan tener faltas. Bueno, que como siempre me adelanto, ahora viene el proceso de copia y lo que os estaba diciendo antes, que tenemos que apuntar todos los avances que escuchamos porque eso nos dará bueno, evitaremos futuros errores y a lo largo de los años nos iremos dando cuenta de que cada ubicación, lo que os decía antes, ¿no? Que cada ubicación con un mismo CD de copia da una clase de pájaro con cantadas específicas. Y esto puede deberse pues a la luminosidad, a la acústica de la situación donde esté el novel o donde esté el cajón. Y nada, yo creo que con esto, si lo vais apuntando como estoy haciendo yo, la verdad es que iréis dándoos cuenta de que vais sacando mejores resultados. Bueno, lo de anotar la procedencia, esto lo tenía puesto de 2013 porque en aquel momento se podía capturar. Pero la verdad es que, bueno, ahora como salen todos de cría en cautividad, pues la procedencia va a ser de una pareja u otra, pero nada más. Aquí vuelvo a hacer hincapié en los pardillos, que suelen repasar en la ubicación de copia, en lo que es en los cajones. Al principio es muy difícil reconocer las cantadas, porque es verdad que algunos van muy enmarullados, pero es importante, sobre todo, el tema de escribir el CD, que yo muchas veces ya os lo he puesto en algunos vídeos. Es importante escribir el CD para saber qué contenido tiene nuestro CD y luego cuando escuchemos al pájaro, saber si ese pájaro está haciendo cosas del CD, se las está inventando o es que hay algunas cantadas o coplas del CD que no puede con ellas.
Bueno, luego os pongo ahí el tema de si educáis con fundas, educáis con cajones, educáis al eco, educáis como eduquéis. Lo importante es que el pájaro esté centrado, esté muy concentrado en el tema, que no tenga distracciones, que no tenga muchos movimientos fuera del cajón o fuera del sitio donde lo tengáis, para que el pájaro esté centrado en copiar. También os pongo el tema de las fundas, que como ya os dije, he tenido algunos problemas con algunos pájaros que han quedado enganchados en los hilos, y a pesar de que los he retocado, los he quemado las puntas y demás, pero nada, he optado por ponerlos en cajón. Y como el sitio de copia que yo tengo es un sitio, un sótano, bueno, un salón tipo planta sótano con poca luz, pues la verdad es que están bastante centrados en el tema. Luego el tema de los noveles, pues hay algunos noveles que empiezan a repasar a las pocas semanas de estar comiendo solos, hay otros que tardan más en cantar. Suele ser buena señal los que tarden más en cantar porque están más centrados en la copia, pero tampoco es malo que empiecen a cantar o a repasar cuando lleven pocas semanas de vida, cuando lleven poco tiempo de estar destetados. Lo que hace falta es tener, digamos, mucha fijeza en ellos para que no se vayan, para que no tengan faltas y que no tengan notas que no sean buenas. Lo importante, lo que digo ahí en el último párrafo, es darse cuenta de si escuchamos alguna cantada que no suene bien y actuar de inmediato. Si tenemos algún pájaro que por lo que sea no lleva buena copia o no lleva buen metal o hace pitadas de primeras, lo importante es quitarlo rápidamente. Aparte de poderlos escuchar, que no sé exactamente dónde lo digo o si lo diré luego después, no me acuerdo, aparte de poderlos escuchar, como os decía, existen grabadoras en el mercado, dictáfonos o grabadoras pequeñitas que podemos dejar dentro del cajón cuando nos vayamos a trabajar o cuando estemos en casa, y de esa manera podemos escuchar cada pájaro lo que va diciendo, y bueno, pues nos es más fácil que estar pájaro por pájaro dándonos cuenta de lo que hace. Bueno, y por último ya el tema de la alimentación, pues nada, que yo no soy de darles alpiste y agua solamente. Yo creo que esa teoría no la tengo yo por buena. Pero bueno, cada uno que haga lo que pueda, lo que quiera. Yo le doy una dieta variada, que ya entraremos en otro vídeo a mirarla, y la nutrición es lo más importante de los pájaros. Bueno, llegamos al punto 5. Esto es comprobación del buen estado de la copia. Esto lo hice más que nada por el tema de los CDs, que realmente con tanto sonido, con tantas veces de ponerlo, los CDs se rayaban y había que estar cada 2 por 3 mirando a ver si el CD estaba rayado, si no. Ahora con los pendrive no suele pasar, pero bueno, es importante que dediquemos algún día un poquito de tiempo a asegurarnos de que tanto el altavoz como el reproductor pues van sonando bien. También os hablo ahí de los altavoces de los cajones o de los que utilicemos al eco. Recomiendo los tweeter que llaman para los jilgueros, por ejemplo, que suenan más agudos, y algunos altavoces, digamos, de pocos ohmios, de poca calidad de sonido, por ejemplo los que se utilizan para los porteros automáticos. Pues esos altavoces son muy buenos para los verderones y para los pardillos, porque sacan notas más graves. En el punto 6 tenemos el periodo de prueba en educador, que creo que es aquí donde hablaba del tema de las grabadoras. Efectivamente. Pues más que nada viene a decir que una vez que ya tengamos los pájaros destetados, comiendo solos, con nuestro CD sonando y demás, pues más o menos por las 6 semanas de estar en los cajones, hay que ver cómo van. Y bueno, pues nada, si vemos alguno que sea francesado, como os decía, con pitadas o tal, esos directamente fuera. Si vemos algunos que no vayan diciendo nada, pues nada, hay que darles tiempo. Que a lo mejor hemos metido, que puede pasar, alguna hembra por macho, que nos podemos confundir, cualquiera. Lo que os pongo también en el segundo párrafo es que es recomendable acostumbrar a los noveles a destaparlos de las fundas todos los días para que siendo en la misma hora vayan cantando, sepamos qué conocimiento tiene cada uno. Pero bueno, se pueden poner funda con rejillas, se puede poner lo de la grabadora que os hablaba antes, en fin.
que es lo que pongo en el último párrafo, lo de la grabadora. Bueno, estamos ya llegando casi al final, periodo de prueba en el campo. Más o menos depende del tiempo que tengamos, por el mes de octubre, que ya están los pájaros o ya estarán los pájaros bien mudaditos y algunos ya repasando los cajones, podemos empezar a campearlos. Lo ideal es coger una temperatura que tampoco sea muy fría al principio y sobre todo que no tengamos muchos noveles en un mismo campo. Lo ideal es irse a espacios abiertos donde no haya mucho pájaro insectívoro. Lo ideal también es llevar, ya digo, no más de 2 o 3 pájaros para que entre ellos tampoco se comuniquen, por si acaso alguno de ellos le da por hacer alguna nota malsonante y los demás, claro, están con el rec puesto. Entonces, bueno, eso es de gran ayuda, como os pongo ahí también, llevar un reproductor, he puesto de cassette que había en aquellos tiempos, ya casi ni quedan, pero bueno, el móvil mismamente con el CD de copia para que el pájaro se dé cuenta de que el pájaro esté concentrado en escuchar su CD de copia y al mismo tiempo si hay algún otro pájaro cantando por la zona que no se dé mucha cuenta de ello. Los periodos de campeo, como os pongo, deben ser al principio cortos, de 10-15 minutos. Lo que no podemos hacer es, o lo que creo particularmente que no podemos hacer es, el primer día que sale un pájaro al campo darle 3 horas, porque corre mucho riesgo de que cualquier notita que no deba la copie. Luego ya a medida que vayamos sacándolo más tiempo, pues ya en invierno, pues cuando ya se vaya adentrando el frío, a una hora no muy temprana tampoco, a lo mejor las 12, la 1, las 2 de la tarde, pues podamos irlo sacando en periodos de tiempo más largos cada vez, pues media hora, 1 hora, 2 horas, etc. Y luego lo de las perchas, yo eso lo miro mucho, lo trabajo mucho. Los primeros campeos utilizo perchas de las que se utilizaban antes en captura, perchas cortitas de medio metro no más, y a medida que vayamos acercándonos a la temporada de concursos de primavera, pues los voy subiendo un poquito más altos. Bueno, llegamos ya al apartado 8, que es el penúltimo, la preparación para las finales y concursos importantes. No me voy a extender mucho en este punto porque no estamos en época tampoco, pero bueno, podemos usar 2 técnicas que son bastante resultonas para poner los pájaros a tono de cara a los concursos. Una es poner los noveles fuertes desde el primer día, pues con una mezcla bastante buena, de aquí hasta Navidades, de tal manera que ya en Navidad ya tenemos bien claro qué pájaro es el bueno y podemos ponerlo a mudar. ¿Para qué? Para que el pájaro vaya con 2 celos. ¿Por qué? Porque un celo de pájaro nuevo no suele ser más de una semana, 10 días, un buen celo, y un celo de un pájaro de sobreaño puede estar entre 15, 20, 30 días. Por lo tanto, con un segundo celo va más preparado el pájaro de cara a los concursos de canto. Y la segunda opción es pues tener un ciclo normal del pájaro, es decir, no un ciclo forzado, no con una muda forzada, sino bueno, pues empezar con unas misturas más flojas y luego pues cuando vengan los fríos ir empezando un poco con más grasa en las misturas, de tal manera que cuando llegue febrero es cuando hay que ponerlo a tono. Lo ideal es empezar a preparar los pájaros como unos 2 meses antes de los concursos. ¿Para qué? Para que el pájaro pues bueno, pues vaya teniendo un ciclo normal de celo y puede ir subiendo de forma natural. Os pongo ahí algunas semillas, algunos productos que yo utilizo, el Necton S con el Necton E, extractos de cardo mariano, diente de león, ortiga. Concretamente yo utilizo de la marca Soria Natural, se compran farmacias, herbolarios, etc. Luego aparte, bueno, las semillas también hay que ir jugando. Y bueno, lo que es importante es que sepamos que el pájaro es un animal. El pájaro no sabe para qué sale al campo. Aunque tenga algo distinto, pero si está criado en cautividad hay muchas veces que no sabe para qué sale al campo. El pájaro se puede distraer. Hay veces que hay pájaros que no cantan en la percha porque salen a bañarse, salen a comer, y el pájaro no tiene hábito de hacerle cantar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, lo que os pongo aquí es pues nada, que es bueno sacarlo con otros pájaros. A estos pájaros que no son tan animosos de cantar, pues es bueno sacarlo con otros pájaros para que entre ellos se vayan incitando al cante.
Y bueno, luego lo de subir y bajar es otro tema que tocaremos en otro vídeo porque eso tiene mucha miga. Bueno, y por último ya la muda y mantenimiento, para no hacer este vídeo demasiado excesivo. Lo que es importante es que cuando pasen los concursos de canto, tan importante es preparar el pájaro como tan importante es la muda y mantenimiento para el año que viene, porque el celo del año que viene empieza en la muda del anterior. Es decir, que la muda es un aspecto muy importante de nuestros pájaros si queremos cuidarlos bien. Lo que hay que tener es una buena nutrición y lo que hay que tener es unos buenos cuidados en la muda. No quiere decirse que en la muda los tengamos súper limpios, eso es un error que hacemos muchos y muchas veces no ayuda. En la muda hay que tenerlos limpios, pero el pájaro hay que tener en cuenta que cuando está mudando tiene fiebre. Por lo tanto, si tenemos una especie de habitáculo con la misma temperatura, más o menos, grado arriba, grado abajo, se le puede mantener una muda estable. Y hay pájaros que cuando los sacamos tanto para limpiarlos y demás, y limpiarle bebedero, limpiarle jaula, etcétera, pues lo que hacemos es que le cortamos la muda inconscientemente. Y ese es un problema que, por ejemplo, yo he tenido este año y por eso he tenido algunos pájaros que se les ha cortado la muda y me han enfermado. Los he tenido que recuperar. Entonces, bueno, pues ahí os pongo un poco si el pájaro, por lo que sea, pues no muda, pues os pongo cómo intentar conseguir que mude, pues a base de baños con agua tibia, a base de baños con vino, agua con vino a 50%, con un pulverizador, y